Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, si yo no recuerdo mal, la clase pasada habíamos llegado hasta esta diapositiva. ¿Lo recuerdan? Aunque sea contéstenme por chat si no se pueden conectar por medio auditivo. Hola, hola. Yo, yo la semana pasada no me pude conectar, profe, así que no sé hasta dónde llegaron. Ok, ok. Bueno, vamos a retomar desde aquí. De todas maneras, está grabada la clase pasada hasta acá. Habíamos llegado hasta plantear el modelo multialmacén de manera general. Habíamos visto en grandes trazos cómo se genera, se guarda y se pierde la información en cada una de las memorias. Y habíamos terminado con esta diapositiva que está en este momento en pantalla para tomar el inicio desde la memoria sensorial. Recuerden que la función primaria de la memoria sensorial, o en la frontera entre la memoria sensorial y el medio externo, es convertir la señal que viaja en ondas y que normalmente es analógica en una señal que sea compatible con el funcionamiento cerebral. Ahí es donde se da el proceso, como les había comentado, de la transducción compilada que dice Ford. Es decir, un movimiento por el cual, como el módem de la computadora, la señal analógica se convierte en digital y además se convierte en un paquete, en un punto .com, en un punto .exe, en un ejecutable que es capaz de fluir a través del sistema nervioso. En el caso del oído era a través de la membrana del tímpano, en el caso de la visión es a través de la retina y de las terminales nerviosas que toman contacto en la conversión de esta señal que es por ondas y analógica y continua en el mundo real para pasar a ser una señal discreta que funciona por pulsos dentro del sistema nervioso, que son pulsos electroquímicos. El estudio de la memoria sensorial, ahora vamos a pasar a la diapositiva siguiente, quizás tuvo su figura más destacada en Sperling, eh, que trató de demostrar la forma y el tiempo en que la información era preservada en memoria. De manera genérica, recuerden que esta memoria es la que funciona cuando estamos mirando, por ejemplo, en este momento la pantalla. Si cerramos los ojos por unos segundos, vamos a ver que la imagen no se interrumpe de manera inmediata, sino que más o menos durante medio segundo la información se preserva en realidad en la retina, en lo que se denomina la memoria sensorial. Es una memoria, digamos, de fluir permanente que tiene capacidad inhibitoria para que la nueva información no perturbe la información que está guardada en esa memoria por medio segundo, que funciona de manera automática, es modular y eh, que tiene una capacidad muy limitada, digamos, extraordinariamente limitada. Eh, la información de todas las modalidades perceptivas se preserva cierto tiempo muy, muy pequeño una vez finalizado el estímulo. Es decir, si uno cierra los ojos o se corta la luz o se para de emitir un sonido o dejamos de tener una presión o un contacto sobre algo, hay unas décimas de segundo en la cual la información se preserva en esta memoria sensorial. Y bueno, la prueba más icónica justamente fue la de memoria icónica, icónica visual, que fue la prueba de Sperling, que lo que hizo fue presentar durante 50 milisegundos tres filas de cuatro letras. Eh, si ustedes desean, eh, podemos ver, miren,
les paso un link, si ustedes desean, ver el experimento completo y en tiempo real y hacerlo. Esto es, acá va, por el chat les estoy pasando un link de donde poder encontrar esta prueba de Sperling, que, a ver, hay algo que quiero comentarles ahora y que de alguna manera, si es posible, para dejarlo establecido para siempre. Cada vez que uno dice, fulanito hizo este experimento, en realidad no es que se haga un experimento una vez, se hace digamos, considerando decenas o centenares de personas, diferentes condiciones, diferentes cantidades de volumen de información. O sea, antes de llegar a una conclusión de tipo experimental, es probable que se corran 5, 6, 7 experimentos en donde se varíen muchos aspectos que tienen que ver con el estímulo, con el tiempo de exposición del estímulo, con las características, con los diferentes tipos, con su distribución en el espacio, con las personas, las cantidades de personas, con las edades de las personas, con la capacidad visual corregida normal de las personas, pero que no es la misma el de un joven que el de una persona mayor. En fin, cada vez que decimos que fulanito hizo un experimento, en realidad estamos hablando de una batería gigantesca de experimentos en donde se trabajó mucho sobre los reactivos. Se llaman reactivos a aquellas cosas que se nos presentan y sobre las cuales se esperan que hagamos algún tipo de operación que involucre un procesamiento cognitivo de algún tipo. Les decía, se manipulan los tiempos, se manipulan los estímulos, se manipulan las características de los estímulos, los colores del fondo, las velocidades de presentación, el volumen de información que se presenta. Si dependiendo del tipo de experimento, se hacen muchísimos ensayos hasta encontrar uno lo suficientemente robusto. Para simplificar, yo siempre voy a decir, fulanito hizo este experimento y con este experimento demostró, pero en realidad siempre piensen que atrás hay un trabajo magnífico, arduo, muy, muy voluminoso, para que finalmente se publique este experimento, que en realidad se ha publicado como secuencias, generalmente secuencia de experimentos, experimento 1, 2, 3 y 4, donde hay una congruencia en los resultados y por lo tanto se llega a algún tipo de afirmación. Les decía, porque yo esto no lo tengo, les podría pasar la película, pero la película tarda como 10-15 minutos, es el link que les acabo de pasar por el chat. Vamos a perder demasiado tiempo de la clase, pero ustedes la pueden probar en su casa tranquilos. El tema es que a la persona se le presenta una pantalla similar a esta, a veces más pequeña, con menos cantidad de letras, pero en principio el experimento es la presentación durante un tiempo relativamente breve. Ustedes saben que cualquier experimento comienza con un punto de fijación, es decir, aparece algo en la pantalla que es lo que nos pone en alerta de que ahí va a comenzar la tarea, más allá de la explicitación verbal que se le haya dado a la persona de que va a hacer un trabajo de tal cual característica, pero la persona quizás en ese momento le picaba la nariz, estaba distraído pensando en otra cosa. Entonces lo primero que se hace es producir una llamada de atención a través de un punto en una pantalla, de una cruz, de un asterisco, de algo, o a veces acompañado de un pequeño sonido que hace que la persona preste atención y entonces recién allí comienza el experimento. En este caso piensen, 50 segundos es nada, 50 milisegundos es nada, es prácticamente un pestañeo, ¿no? El tiempo en el cual está presente esta pantalla que ustedes ven, esas letras que ustedes ven, son 3 filas de 4 letras cada una. Una vez que las personas vieron esto, en realidad se hace por 2 veces, no se hace una vez sola.
Pero bueno, para simplificar, una vez que las personas vieron esto, se les solicita que, que por favor escriban las letras que recuerdan haber visto en ese lapso tan breve que tiene que ver con el tiempo de duración de la memoria icónica, ¿no? Las personas recuerdan correctamente, digamos, entre 4 o 5 letras de las 12 que se presentan. En condiciones normales, ¡pum!, aparece la pantalla, dice qué letras recordás, tantos, en promedio las personas recuerdan entre 4 y 5 letras. Como siempre existen los fenómenos de resencia y de primacía que tienen que ver por dónde empezamos a barrer y cuál es la última que vimos. Siempre las curvas tienen estos efectos. Por ejemplo, si estuviesen, este es un break, pero es interesante que ustedes lo conozcan. Si estuviésemos memorizando una lista de palabras, siempre vamos a recordar primero las primeras palabras que aparecieron en la lista y también las últimas palabras que escuchamos antes de que nos pidan que repitamos la lista de palabras que escuchamos hace un ratito. Eso se llaman efecto de primacía y efecto de resencia, lo que fue primero y lo que fue más reciente. Lo que más se pierde normalmente es lo que está en el medio, es como que recordamos mejor el inicio de la canción y el final de la canción. Lo del medio parece perderse. Me quedé pensando que en el caso de una canción a veces recordamos muy bien el estribillo que suele estar en el medio. Alguien pregunta algo en un chat. Sí, perdón, no estoy compartiendo el chat. Ya estoy vuelvo. No, sí, disculpe, lo está compartiendo, pero yo digo si lo pueden como enviar o colgar en el campus, en algo como para que podamos acceder. Pero todo esto está colgado. No lo encuentro. Sí. ¿Sí? Sí, Pues, Mariana. bueno, voy a buscar mejor. Sí, no, Sí, Mariana, ¿sabes qué sucede? Es que está colgado como clase grabada. Ahí está. Sí. Claro. Sí. De todas Ahí maneras, está. a ver, si les interesa tener el Power porque les gusta un dibujito, porque les llamó la atención una cosa, me lo piden por privado y se los mando, ¿eh? No, Perfecto, en porque a mí a particular, veces si te me es gusta, útil. bueno, te digo más, mira, lo que estaba haciendo recién antes de comenzar la clase es apagando el sonido porque la versión que me guardé es el PowerPoint que ya tiene grabada la voz encima. Ven que acá a la derecha, Claro. miren, acá a la derecha es donde estoy señalando con el puntero. Sí. Ven que hay un parlantito. Es porque en realidad esta diapositiva ya tiene la grabación de esto que estamos hablando. Claro, porque son las clases, pero no podés acceder a imprimirlo. Y yo a veces me es útil imprimirlo porque Bueno. escribo apuntes al costadito y lo uso después para estudiar. Fantástico. Como que resumo con eso. Mira, fantástico. No sé si vale la pena, pero el que sigue después de este, que va a ser bastante más largo porque barre todas las representaciones mentales. Bueno, yo en otros años, digamos, en los cuales había presencialidad y demás, lo que solía hacer era incluso compactarlos en 2 por página, en 2 slides Claro, por página. yo hago eso para imprimirlo, sí. Claro, bueno, ahí tengo una versión que dice representaciones para impresión. Que se los puedo también alcanzar. Si ustedes me lo piden por privado, o sea, por mail o cualquier otro medio, yo se los mando, no tengo ningún problema, ¿no? Perfecto, le agradezco mucho. Sí, en realidad mi idea, y algunas veces se pudo llevar adelante, depende mucho del alumno que esté viniendo, la verdad. Porque mi idea era seguir lo que fue en realidad mecanismos de aprendizaje que a mí me fueron muy útiles en otras temáticas que no eran particularmente de psicología, eran más temáticas técnicas, pero donde los profesores nos entregaban la lista de los slides, ¿se acuerdan? De los viejos slides que eran las transparencias que se ponían para el retroproyector y estaban impresos. Entonces vos, cuando empezabas el curso, tenías todos los slides ya impresos y lo que hacías es ir tomando anotaciones, apuntes sobre el slide.
Claro, algo de eso hago yo, pero sobre los power cuando los Bueno, imprimo. esa es la idea, o sea, que lo tengas en la Mm, mano para ir escribiendo. Bueno, ah, fantástico, no hay Gracias. Después se lo pido entonces. dale, no hay ningún tipo de inconveniente. Gracias. Muy bien. Les decía, bueno, esto es lo que sucede. Sin embargo, no puedo decir, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando se hace un truco? Podemos decir, en realidad no es un truco, es una modificación, una intervención experimental, eh, que se denomina paradigma del informe parcial. Que lo que hace este experimento modificado, sería del primero, es que el primero, la persona se condiciona por condicionamiento clásico, de modo tal que cuando escucha un tono alto, un tono medio o un tono bajo, lea la primera fila, la segunda fila o la tercera fila. ¿Sí? O sea, cuando aparece en primero se trabaja en la tarea de condicionamiento para que cuando aparece algo en la pantalla, aparece un sonidito. Si el sonidito es un tono alto, no sé, los que saben música tiran el la de arriba del pentagrama, y ese tono queda asociado con que lea la primera línea. Un tono medio podía ser un do, y un tono bajo, que no es que sea bajo, sino que está más bajo que el otro, puede ser el mismo la, pero el del mismo pentagrama. Te toca hacer acá, acá y acá. Eh, entonces, las personas lo que hacen es condicionarse para escuchar pitito, alto, grave, grave, medio, grave, alto, y leer lo que está en esa fila. ¿Y saben cuál fue el resultado? Que las personas informan recordar tres de las cuatro letras de cada fila. Esto es, la pérdida es producto del decaimiento. ¿Se acuerdan que en la diapositiva donde estaban los tres bloques decíamos la pérdida en la memoria sensorial es por decaimiento? Y si uno compone a esto como personas al azar que recuerdan tres de cada cuatro letras, quiere decir que de las 12 presentadas, el tipo llega a ver 9 de las 12 letras, al menos 9 de las 12 letras. Lo que sucede es que por decaimiento pierde el resto. Entonces, tardaría más en barrer las 12 letras que el tiempo que se guarda en memoria icónica esa información. Por lo tanto, manipulando el intervalo entre la presentación visual y la señal auditiva, se pudo establecer que la memoria icónica es de unos 500 milisegundos. Por eso les decía cuando les presentaba la diapositiva de los tres bloques, que si ustedes recuerdan que la memoria sensorial es del orden de medio segundo, van a estar acertados, mientras que la de corto plazo es del orden de medio minuto. O sea, ese es como un mnemotécnico sencillo para recordar, y no van a estar nada lejos de lo que sucede en realidad. Entonces, esta memoria sensorial, en particular icónica, la auditiva se llama memoria ecoica, la que guarda durante un tiempo los sonidos. La membrana del tímpano funciona como una cuerda. En realidad es una membrana que se mueve igual que una cuerda y funciona como una cuerda que nosotros podemos imaginar una cuerda de guitarra. Uno pulsa la cuerda y luego durante un cierto periodo, si no hacemos otra cosa, el sonido continúa. Sería como la memoria icónica de la guitarra, o la memoria ecoica en particular, en este caso de la guitarra. Su capacidad es limitada, de alrededor de 9, digamos,
3/4 partes de la información que puede captar. La duración es entre medio y, en algunos casos muy particulares, hasta 1 segundo. Esto es interesante. La naturaleza de la información es precategorial. Es decir, no hay categorías previas que nosotros le apliquemos a los datos. Sucede que todas estas cosas suceden tan rápido que a nosotros nos parece que aplicamos una categoría primero. Pero el tipo de información se procesa de una manera tan súbita y tan automática, en tan pequeño tiempo, que no somos conscientes, no logramos tener la percepción subjetiva de que en realidad es una información guiada por los datos físicos. Es una información que es de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Por eso se dice que es una información de tipo bottom-up, guiada por los datos. No es el conocimiento del sujeto el que organiza la información. ¿Se entiende? Esto a veces nos llama a confusión porque si yo estoy mirando ahora, por ejemplo, a Mariana que hace así con la cabeza y leo, pareciera que es primero el contexto, ¿no?, el que me indica que ahí está escrita la palabra Mariana y que yo tuve como una visión gestáltica y después discriminé. No. En realidad se dio el proceso inverso. Lo que pasa es que después de mucho tiempo puede ser que uno se acostumbre a leer en gramas. Esto nos sucede sobre todo cuando estamos leyendo, si les ha pasado, cuando uno está leyendo a los autores rusos, por ejemplo. Los autores rusos suelen tener personajes que tienen nombres muy largos y por supuesto que son nombres muy poco familiares para nosotros, con la dificultad de que sucesivos familiares tienen un nombre que es similar o agregan algún tipo de sufijo que indica que es hermano de, hijo de, hija de, etcétera, o que es femenino de. Entonces nos suele pasar que nosotros cuando leemos a los autores rusos no hacemos una lectura precisa, sino que vemos el nombre como un engrama, como un todo, digamos. Una palabra que empieza con T y termina con Y y es más o menos de este largo y entonces parece que es Tchaikovsky, ¿no? Y seguimos así. Y bueno, flor de confusión nos agarramos cuando empiezan a aparecer muchos familiares que se llaman de manera muy parecida. Pero en realidad, cuando realmente estamos leyendo, ahora yo digo, suponete, Mariana se llama Criscuolo. Si se llamase Crisuolo, para mí sería más fácil. Y si yo tuviese una lectura espontánea, posiblemente rellenaría el hueco con Crisuolo que con Criscuolo, que tiene como una dificultad en la C, ¿no?, que aparece. Entonces, si yo no leo decididamente, lo que voy a ver es un engrama, ¿sí? Pum, y tiro al voleo. Pero entonces es importante, lo que queremos transmitirle en este punto, es que cuando uno está percibiendo con una memoria sensorial, los datos, digamos, ingresan sin que haya una intromisión, digamos, desde el interior del sujeto para darle una organización. No en este momento, no todavía. Después va a aparecer la categorización, pero en este momento, a la altura de la memoria sensorial, no, es automática, encapsulada y absolutamente guiada por los datos. A propósito de la memoria sensorial, este aspecto quedó claro, chicos. ¿Sí? Bien. Se ha estudiado muchísimo y de muchas maneras. A ver, ¿hay alguien en el chat que contestó algo? Dice sí, Bianca. Sí, bien. Claro, se estudió, hubo como que produjo un gran entusiasmo, digamos, y una gran cantidad de experimentos en todas las modalidades perceptivas, en las 5 modalidades perceptivas. En realidad, recuerdan que creo que les comenté aquí, o un aprendizaje, no recuerdo en cuál de las dos, que hay una conjugación como una cesta, que es la áptica, que conjuga
el posicionamiento con el movimiento de envoltura. Es decir, si me dan este mate y yo tengo los ojos cerrados, no lo vi antes, lo primero que voy a hacer es un movimiento de tocar, pero al mismo tiempo de envolver, si la mano me lo permite y el material que me alcanzaron lo permite, voy a hacer como una tarea de envolvimiento y de reconocimiento de la forma, o sea, voy a palpar el peso, el calor, la temperatura, la rugosidad, etcétera, etcétera. Y después voy a tomar una decisión a propósito de que sí, me está dando un mate y lo reconozco a ojos cerrados. La percepción áptica, esto es una digresión, pero vale la pena recordarla. En muchos casos y en el mundo concreto, en el mundo de nuestra realidad sensible, que es la de todos los días, tiene una eficiencia y una velocidad tan grande como la vista. También se han hecho muchos experimentos y gracias a Dios para las personas que no tienen vista, ¿verdad? Que pueden llegar a percibir su mundo, por ejemplo, por medios ápticos y tener una representación y un reconocimiento del objeto tan rápido y eficiente como las personas que tienen visión. Bueno, más allá de todo esto, se puso en cuestión la validez ecológica de estos descubrimientos. Sí, digamos, a ver, primero voy a decir lo que está en la placa y después voy a hacer una especie de salvedad. Haber en los 80 cuestionó el valor que tiene estudiar la memoria icónica, la memoria ecoica fuera del laboratorio. Colher, por ejemplo, demostró que el icono se crea al principio del estímulo, dando oportunidades de uso en un mundo visual en permanente cambio. Y bueno, y entonces está que si existe una memoria visual y está apareciendo otra imagen, quiere decir que han existido mecanismos de inhibición para que las nuevas imágenes no se superpongan con las imágenes que todavía están en la memoria sensorial, porque si no veríamos como un mundo bastante borroso, ¿no? Bueno, aquí hay algunas sugerencias y bueno, esto finalmente terminó en algún premio Nobel, yo no recuerdo en este momento, de gente que estudió en particular estos fenómenos perceptivos. Acá está Sakiti Long, que por allá, por fines de los 70, principios de los 80, sugieren que el icón se configura, digamos, en los bastones de la retina, o hay quienes sostenían que era un poquitito más atrás, o gente que diferenció en quién la ubicaba en la retina y quién era un poco más atrás en los espacios, en fin. Todo esto se saldó, finalmente se conoce bastante bien a nivel fisiológico y neurofisiológico cómo funciona. Pero bueno, entiendo a qué iba la discusión y la crítica, o a veces hasta el chiste. Había un chiste que hacía uno de los que cuestionaban la validez ecológica de estos conocimientos, que decía que era como ponerse a estudiar como hacía para leer a una persona con la luz que daban los rayos en una noche de tormenta, ¿no? Y bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Ha sido como muy cuestionado. Ahora, con los avances de la tecnología, lamentablemente, fundamentalmente con los aportes que se reciben y los conocimientos que se tienen a partir de las aplicaciones bélicas de este tipo de descubrimientos, sí que la memoria sensorial ha tomado algún relieve, ya que hasta hace años, ya ahora, digamos, con la nanotecnología y la generación de los drones, yo creo que esto debe haber sido superado en cuanto a los humanos, porque directamente son autómatas los que van tomando decisiones, pero en su momento, y esto debe existir todavía, los pilotos simplemente viendo el objetivo, pilotos de caza me refiero, viendo el objetivo y parpadeando generaban el disparo hacia el objetivo.
Y bueno, nada, esto en buena medida era parte de las personas que estudiaban estos aspectos más periféricos del procesamiento cognitivo, ¿no? O sea, eh, más allá de la validez ecológica o antiarqueológica, porque en definitiva esto, hasta donde sabemos, aunque no, ha tenido también, perdón, también ha tenido aplicaciones saludables, plausibles, digamos, no solamente destructivas y guerreras. Por ejemplo, se han desarrollado dispositivos que colaboran en la capacidad de comunicación de personas que están padeciendo una cuadriplegia, por ejemplo, ¿no? O sea, que tienen una incapacidad generalizada de movimiento, que se encuentran en una cama y que quizás lo único que pueden hacer es mover los párpados o quizás en muchos casos, si no es el mismo, los labios, ¿no? O sea, que como pueden ejercer un soplido o pueden pestañear, y esto se traduce en la posibilidad de comunicarse con el otro y emitir un lenguaje más o menos complejo de, bueno, alcanzame alimento, tengo hambre, tengo sed, pasa tal cosa, tengo frío, necesito abrigo, o, bueno, las necesidades se han extendido o mejor dicho, las posibilidades se han extendido a la satisfacción de diversas necesidades. Entonces, bueno, si bien, como siempre, eh, mucho conocimiento científico en su inicio tiene una validez ecológica relativa o hasta parece ser simplemente como la satisfacción lúdica del investigador, ¿no? Que está descubriendo la quinta pata del gato, la belleza de una ecuación, la excelencia de una formulación gramatical, pero también ha sucedido que, como sucedió por ejemplo con unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones armónicas, que alguien los inventó, las desarrolló por casi un puro placer estético, y muchos años después se encontró que esto modelaba muy bien a ciertos fenómenos de propagación de sonido, ¿no? Entonces, de sonido musical. Entonces, bueno, es cierto, muchas veces la investigación básica y tan aparentemente alejada suele tener aplicaciones de altísimo nivel o de altísimo impacto. La vez pasada estaba viendo, me estaban contando cómo algunas personas que estaban estudiando ciertos fenómenos con sistemas de ecuaciones diferenciales, parciales, bueno, unas cosas de matemática superior, que vos lo ves, y parecen ser problemas eminentemente teóricos donde se obtienen propiedades y demostraciones de cosas que están en un nivel de abstracción superlativo, pero que estos mismos sistemas son los que permiten, por ejemplo, modelar un pozo petrolero y poder determinar con cierta precisión cuál es el lugar en donde hay que colocar el haz de agua necesario para producir el fracking, ¿no? La fractura de la piedra, que es la que retiene el petróleo y que es lo que permite la extracción del petróleo, fracking, ¿eh? Entonces, bueno, algo que en principio parecería ser una especie de regocijo intelectual, en muchos casos se ha visto que luego tuvo una aplicación superlativa. Lo que pasa es que generalmente la investigación básica suele ir como sin un fin aplicado inmediato, sin la búsqueda de un fin aplicado inmediato. Luego aquellos que hacen aplicada o que hacen desarrollo de tecnología, los que pueden encontrarle el jugo, digamos, sacarle el jugo a principios generales, o sea, mucho antes existieron las leyes de Boyle-Mariotte de presión, volumen y temperatura, que a alguien se le ocurrió aplicar esto para generar el motor a explosión. ¿Sí? Es decir, el conocimiento básico existía ya hacía siglos, pero hubo que esperar hasta que ciertos tecnólogos, utilizando esos conocimientos, pudiesen hacer las modificaciones necesarias en la realidad
como para producir luego una modificación. Bueno, nosotros lo vivimos permanentemente con el desarrollo tecnológico que ha existido, por ejemplo, en los últimos 10 años. Y siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, para aquellos que, creo que charlábamos la vez pasada, les gustaba la serie Black Mirror, la vez pasada estaba en Boston, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, 1 o 2 años antes de que empiece la pandemia. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en el museo de la universidad, del instituto, estaban las abejitas. Los que quizás tuvieron la oportunidad de ver una de las series, que era con unas abejitas que eran como unos drones chiquititos de 1 centímetro, centímetro y medio. Bueno, efectivamente esos drones que teóricamente fueron desarrollados para polinización, pero cuyo principal desafío, según decían los carteles, digamos, eran como pósters que estaban colocados al lado de los bichos, el principal desafío no había sido crear la tecnología pequeñita como para simular una abejita tecnológica, sino que el principal problema era hacer los programas que les permitan manejar a miles de esos dronitos, digamos, volando al mismo tiempo y a determinada altura, y buscando y sorteando obstáculos y buscando, en este caso dicen, la polinización, pero eventualmente podría estar sacando fotografías del terreno, o podría estar diseminando basura o gases venenosos. O sea, es una cosa. Ahora, si yo pensaba, digo, si esto está en el museo, y estamos hablando ya de hace unos años, la aplicación de la nanotecnología, que es una tecnología extraordinariamente nano, es una medida de lo extraordinariamente pequeño, ¿verdad? El desarrollo de la nanotecnología ya debe haber permitido desarrollar abejitas de este tamaño, ¿no? O sea que probablemente estas abejitas estén funcionando. Y bueno, nosotros ahora, no sé si a ustedes les pasa, vemos cosas que suceden en esta guerra, y más allá de los aspectos deleznables que tienen todas las guerras, hay cosas que tecnológicamente no se entienden muy bien. No se termina de explicar por qué pasan ciertas cosas. ¿Cómo se logra hundir un buque insignia de los rusos? Es raro, ¿no? ¿No les parece extraño? Entonces uno supone que hay muchas cosas que todavía estamos desconociendo, pero que son parte de desarrollos científicos y de ciencia aplicada y de tecnología, que simplemente no se difunden por una cuestión de secreto militar, ¿verdad? Y que en todo caso se difunden cuando también hay cosas que simplemente no se difunden porque se busca que la obsolescencia del producto anterior se haya agotado, es decir, que todos hayamos consumido la tecnología tal antes de pasar a consumir la tecnología que sigue, pero que se haya agotado ya la rentabilidad de la tecnología anterior. Eso no quiere decir que el otro no exista, simplemente que el mercado está jugando sus juegos, ¿no? Bien, hasta acá está claro, chicos. Por favor, háganme un OK. Bien, veamos ahora la memoria a corto plazo, que era si esta información que había sido procesada en la memoria icónica en forma automática, y por algún motivo que tiene que ver con que además cuente con nuestra voluntad de atención, es decir, o bien porque es lo suficientemente intrusiva como para generar una atención particular, es decir, una invocación de nuestro reflejo de orientación, o bien porque tenemos un interés legítimo, bien sea hacia lo exterior, o bien en una reflexión hacia algo que bien estamos sintiendo en nuestro cuerpo, una dolencia, una incomodidad, una cierta temperatura o lo que fuera, o bien un proceso mental, una idea, un sentimiento, un cierto
afecto con su concomitante corpóreo que hace que nosotros prestemos atención. En ese caso, esa info es trasladada a la memoria de corto plazo. Ya comentamos que la denominación actual es la de memoria de trabajo, más que la clásica memoria de corto plazo. De todas maneras, hay algunas características que conviene preservarlas, conviene preservar el conocimiento porque efectivamente siguen funcionando así, más allá de que cumplan otras funciones. Su capacidad es extremadamente limitada. Ustedes saben que el paper de Miller del año 56 fue por muchos años y lejos el paper más leído del mundo. Es el famoso, el maravilloso número 7, y es esa capacidad que tenemos las personas en general y en abstracto de poder retener en memoria de trabajo 7 más o menos 2 ítems de información. 7 variables, digamos, en la cabeza. Su duración, una pequeña aclaración. Las variables pueden ser discretas o pueden estar agrupadas de alguna manera y entonces se denomina 7 chunks de información. Pero básicamente es como si, es que podemos manipular hasta 7 variables, 7 dimensiones, 7 chunks de información distintas en la cabeza. Por supuesto que esto es algo que declina con la edad. En términos generales, ¿no? O sea, esto está asociado a la capacidad del hipocampo y el hipocampo se achica. Bien, la duración es relativamente limitada. Como les decía hoy, piensen en medio minuto y no la van a pifiar por mucho, es de entre 20 y 30 segundos. Esto es más o menos medio minuto. Y es una memoria extremadamente frágil. Es decir, como todavía no se almacenó en forma definitiva, casi cualquier distracción que suframos en el medio es causa de olvido. De un decaimiento de la traza y ya, chao. Lo perdemos porque no, digamos, la gran función de esta memoria es de alguna manera codificar, retener y poner en relación con lo que está en largo plazo para luego poder almacenarlo en largo plazo. Darles, si quieren mejor aún, es otorgarle significado a esa información que tenemos en la memoria de corto plazo. ¿Sí? Y otorgarle significado puede ser muchas cosas, ¿eh? Es atribuirle significado a los ojos de esa señora que me está mirando, es atribuirle significado a ese alimento que pasó por allí y que logré oler, por ejemplo, para darle otra entrada sensitiva distinta. Puede ser algo que en este momento que estoy hablando se me cruzó por la cabeza y me resultó interesante y que de alguna manera, si no registro, acordate de esto para tratarlo en otro momento, casi seguro lo pierdo, aunque luego tenga el vago recuerdo de que mientras estaba dando la clase me acordé de algo que era interesante, pero como no lo escribí o no lo perdí. Y en realidad tengo que esperar a que se vuelva a producir un proceso similar por el cual empiece a generar un proceso similar y que tenga un resultado similar, y entonces más que un recuerdo es una confección del camino que me llevó hasta ese, por ejemplo, hasta ese descubrimiento, planteamiento del problema, idea, algo que tengo que ir a investigar o averiguar por allí. Cualquiera sea la cosa, lo que a veces sucede es que reconstruimos el camino y llegamos a lo mismo, aunque en sentido estricto nunca fue almacenado. En el mejor de los casos, tenemos suerte de que guardamos alguna pista de cuál es el camino que recorrimos. Si quieren, mutatis mutandi, a modo de apoyo figurativo para recordar este concepto, es como cuando entramos en casa y vamos a colgar la llave en tal lugar, ponemos los lentes en tal otro, guardamos esto en tal otro, y bueno, hay una secuencia, y entonces, se nos perdieron, no sé, los documentos.
y de alguna manera vamos atrás y volvemos a, no sé, a bajarnos del auto, a hacer el camino mientras miramos y entramos a casa y miramos todos los lugares por los cuales habíamos circulado y estamos tratando de reconstruir el camino para encontrar el objeto que habíamos perdido. Bueno, esto es algo más o menos que funciona de manera más o menos similar. ¿Producto de qué? Y producto de que esta memoria es altamente vulnerable a la pérdida de concentración, a la pérdida de atención. Y la atención es el proceso cognitivo más débil que tenemos. Es el más vulnerable de todos. Es lo más fácil de perder. Acá en la memoria de corto plazo es donde se ve con toda claridad los fenómenos que les contaba hace un rato de primacía y de recencia. Si ustedes tienen que hacer un experimento otra vez para generar un recuerdo de una lista de palabras, por ejemplo 20 palabras, todo yo lo hago como muy sencillo y muy fácil. Elegir esas 20 palabras quiere decir equilibrar la longitud, equilibrar el impacto, equilibrar la carga emocional, equilibrar la familiaridad, equilibrar la frecuencia lexical, equilibrar la carga semántica de cada una de esas palabras. Es decir, en realidad no es elegir 20 palabras cualesquiera, significa todo un trabajo donde a lo mejor estuvimos manipulando centenares de palabras hasta quedarnos con esas 10, 20, 30 que son las que vamos a utilizar en el experimento finalmente, y recién ahí vamos a ver si eso funciona. Por eso en términos generales para este tipo de cosas existen bases, o sea, de gente que ya ha hecho en nuestro idioma este ejercicio, y entonces elegimos, por ejemplo, 20 palabras que tengan la misma frecuencia lexical o semejantes. ¿Saben qué? Perdón, Mariana, ¿saben qué es frecuencia lexical? Digo Mariana porque lo estoy viendo, el resto está medio, pero díganme ustedes, ¿saben qué es frecuencia lexical? No, debe tener algo que ver con el léxico, va por ahí, Sí, es con la cantidad de veces. la O sea, frecuencia de palabras, es así. Se toman esto es data mining, ¿no? Se toman grandes volúmenes de información. Por ejemplo, se toman los programas digitalizados, ¿no? Los programas más vistos de la televisión, más difundidos, se toman los diarios de mayor circulación del día tal, las revistas de tal cosa, se carga con información de uso corriente. Y luego se ve cuántas veces por millón aparece esa palabra. ¿Ah? La frecuencia lexical impacta directamente en muchas tareas. Vos vas a leer mucho más rápido que el apellido Fernández que el apellido Popocatépetl. ¿Bien? Bueno, ¿y por qué? Porque con uno estamos, digamos, aparece frecuentemente, claro, si vivís en México no, porque el Popo es el volcán que está al lado de DF. Entonces es un conviviente, digamos, con el nativo mexicano, pero mexicano de DF. Pero para quienes no estamos allí, que no lo conocemos, nos resulta hasta más difícil muchísimo más difícil, vamos a tardar más en leerlo. Lo mismo que decíamos recién con los apellidos rusos, vamos a tardar mucho más en leerlos, tienen una bajísima frecuencia lexical, pero aún dentro de las palabras en español y conocidas por nosotros, hay palabras que son mucho más frecuentes y palabras mucho menos frecuentes. Entonces, cuando vos querés hacer un experimento de este tipo, tenés que equilibrar. No podés poner una extraordinariamente frecuente con una que es extraordinariamente infrecuente. ¿Sí? Entre otras cosas porque va a tardar más tiempo en codificarlo. ¿Sí? Y por ahí se va a quedar dando vuelta con la codificación y la significación de esa palabra y se perdió las 5 que se dijeron después. Entonces todo tiene que estar... Miren, hay cosas que son tan curiosas porque es tan difícil hacer bien este trabajo, ¿no? Hay que ser tan detallista, tan prolijo, porque de repente vos decís, bueno, con este tema de la frecuencia lexical ya gané un espacio bastante robusto. Sí, fenómeno, pero sin embargo no es suficiente. ¿Por qué? Y porque de pronto hay algunas palabras
que serían muy fáciles de leer porque tenemos con ellas mucha familiaridad, pero que sin embargo no tienen una alta incidencia en una base de datos, ¿sí? Ejemplo clásico es la palabra cepillo de dientes. Todos nosotros tenemos una bastante alta familiaridad con los cepillos de dientes, pero si entramos en las bases, ¿cuántas veces se nombra cepillo de dientes? Muy pocas, salvo una publicidad de cierto cepillo, una publicidad odontológica, pero realmente aparece muy pocas veces por millón. ¿Se entiende? Y sin embargo es altamente familiar, por lo cual lo vamos a reconocer relativamente rápido. Entonces tenemos la frecuencia lexical por un lado, pero la familiaridad por el otro. Y a eso le seguimos agregando cosas. No es lo mismo una palabra que aprendemos en nuestra más temprana infancia que una palabra que aprendemos cuando estamos escolarizados. Sí, qué sé yo. Y no estoy hablando de grandes palabras, de palabras tan sofisticadas. Quizás la palabra batalla se aprende en la escolarización porque se ve en la batalla de San Lorenzo, qué sé yo. Y porque no es de uso tan corriente en el funcionamiento familiar. En cambio, la palabra cama, heladera, etcétera, son absolutamente frecuentes y familiares. Entonces, como todo eso incide tanto en las tareas de lectura como en las tareas de reconocimiento, en las tareas que se llaman de naming, es decir, de nombramiento, y hay otro paradigma que ahora se los comento, pero después lo vamos a ver con detenimiento, que es otro paradigma experimental, que es la toma de decisión lexical. En la toma de decisión lexical lo que se hace es presentar conjuntamente palabras con no palabras. Las palabras son las palabras de nuestra lengua. Las no palabras son combinaciones de letras, de letras de las mismas letras que concretamente sin duda podrían ser una palabra de nuestro idioma. Acá estoy leyendo, por ejemplo, posición en la lista. Esta lista y esta pista, y son palabras de nuestra lengua, pero si yo no me equivoco, mista no pertenece a nuestra lengua, salvo que yo esté equivocado y la desconozca, ¿no? Pero, sin embargo, tiene todo para ser parte de nuestra lengua. Mixta, ¿por qué no va a existir si es una combinación de letras que es absolutamente válida para nuestra lengua y tan corriente como las otras dos? Sin embargo, esa sería una no palabra. Y entonces a la persona se le pide, en la medida en que se van presentando, a veces tiradas, se llaman trials, ensayos, de 700 veces en las cuales aparece una palabra y tiene que decir es palabra o no palabra, palabra o no palabra, palabra o no palabra, apretando un teclado. Y por supuesto, como hay zurdos y hay chicos que son zurdos, chicos que son diestros, hay que hacerlo contrabalanceado. Hay que saber de qué mano es la dominante o qué cerebro es el dominante y luego contrabalancear la población. O sea, nada, todo esto que les estoy contando es para dar un poquito de relevancia a estos ejemplos que les estoy poniendo, pero que no son tan simples como parecen en primera instancia. Claro, sí, es verdad. Mariana dice un ejemplo de efecto de primacía y de recencia podría ser cuando se juega el teléfono descompuesto. Es cierto, es verdad, yo diría, pero quizás no sea el primer modulador que distorsiona el mensaje. Porque en este caso, que es el teléfono descompuesto, es un juego que se usó muchísimo cuando se desarrolló lo que se llama la teoría del rumor. Y en realidad la distorsión está producida por los fenómenos de atribución de significado de los participantes. ¿Se entiende? Ya sea por atribución premeditada, porque hay malicia al modificarlo, como también simplemente porque nos pareció entender tal cosa y repetimos lo que nos pareció entender.
¿sí? O sea, podrían existir los fenómenos de efecto y primacía, pero yo creo que la distorsión del teléfono descompuesto está dado más en el plano de la semántica o de la pragmática comunicativa. Es lo que más me parece más incide en la distorsión del producto. Bien. Esto entonces, lo que se hace con este sistema es en realidad medir el tamaño de la memoria de corto plazo o de la memoria operativa. Si quieren conocer el término en el cual corrientemente los investigadores aluden a este fenómeno, si yo estuviese charlando con Lucas y estuviésemos, no sé, discutiendo a propósito de algo que se estuvo haciendo o que planeamos hacer en una investigación, quizás yo le diría, mira, ¿sabes qué, Lucas? ¿Por qué no le hacemos primero un span de memoria y después tal cosa? Y el span de memoria en realidad es medir esto. Es medir el tamaño de esta memoria operativa en esta persona. Bien, entonces, en el recuerdo sí se advierten estos dos fenómenos, se recuerdan mejor los primeros y se recuerdan mejor los últimos, se pierden un poco más los del medio. Esto, sin embargo, puede ser modulado. ¿Se ve bien? ¿Cambió bien la diapo? A través de una instrucción de categorización. O sea, vieron que estábamos hablando de todos los cuidados que hay que tener para elegir las características de los estímulos, como esto que charlábamos de la familiaridad, de la frecuencia, etcétera, etcétera, de la edad de adquisición de una palabra. Bueno, también hay que tener un especial cuidado en la irrupción o en el cambio de categorías. Si venimos dando una serie de ítems que las personas tienen que recordar y pertenecen a una categoría, pero luego metemos una modificación sustantiva de categoría, pasamos de ítems alimentarios a ítems religiosos, por ejemplo, que aluden a características de objetos alimentarios o religiosos, entonces se produce una mejora sistemática en el recuerdo. ¿Sí? Porque lo que sucede es que en esa memoria de corto plazo, en memoria operativa, se produce un fenómeno de categorización. Entonces, en lugar de, o además de recordar los ejemplares específicos de las 20 palabras que estamos poniendo como ejemplo, te acordás que barrió 3 categorías distintas, que habló de indumentaria, que habló de mobiliario, que habló de religiosidad y que habló de política. ¿Sí? ¿Te acordás de las categorías en las cuales se agrupan esos especímenes particulares? Y lo que Wilkins demostró es que si se cambia la categoría, mejora sistemáticamente la recuperación, la memoria. Continuar dando especímenes de la misma categoría produce una especie de interferencia proactiva. Esto es, perdemos en la calidad de nuestra memoria porque es más de lo mismo. Es como si nos dijesen violín, violonchelo, viola da gamba, bueno, guitarra, arpa, entonces van corriendo todos los instrumentos de cuerda. Bueno, sí que ya están todos los de cuerda. Yo ya categoricé para no tener que recordarlos. ¿Se está? Bien. Vamos ahora a una comparación entre la memoria operativa, memoria de corto plazo y las memorias de largo plazo. Y digo las porque son muchas, ¿no? Pero en principio, la memoria de corto plazo, la codificación es acústica, visual y eventualmente semántica. Aunque la semántica suele llegar relativamente tarde. A ver. Esto me lo contaba, después leí el artículo, pero en su momento Juan Seguí. Juan Seguí es un argentino que
Durante muchos años fue el director del Laboratorio de Psicología Experimental de París. Es uno de los psicolingüistas más destacados del mundo. Es el hermano de Antonio Seguí, el pintor famoso argentino. Ambos son personas de arriba de 80 años. Me contaba Juan que ellos habían llegado hasta tal punto a discriminar el sistema de procesamiento que ustedes saben que nosotros digo las lenguas románicas, pero digamos en particular, digamos los que hablamos español, tenemos codificación silábica. Y ellos han mostrado primero, otros también, que basta que dos palabras comiencen con la misma sílaba para que una palabra facilite la lectura o reconocimiento de la otra. O sea, Lucas es un facilitador de Lucía, digo, como palabra escrita para la lectura o para el reconocimiento, y decir, sí, tanto Lucas como Lucía son dos palabras que pertenecen, son unas palabras que pertenecen a mi lengua, no son no palabras, son palabras. Después puede haber otros procesos por los cuales diga, bueno, son además personas, son alumnos de psicología cognitiva, bla, 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 bla. Ellos llegaron todavía más lejos, pudieron llegar a discriminar que existía priming del formato silábico vacío, es decir, que una combinación, por ejemplo, consonante-vocal, facilita el reconocimiento de una palabra que también sea consonante-vocal en su comienzo. O sea, Lucas con Lucía serían los dos sílabas con contenido que empiezan con Lu. Pero Lucas también es un facilitador de mate, porque LU, es consonante vocal, es un facilitador del consonante vocal MA mate. Fíjese, estamos hablando de diferencias de 50 milisegundos, cosas por el estilo. Hay que tener unos instrumentos extremadamente afinados para poder ver este tipo de cosas. Bien. La duración entonces de la memoria a corto plazo es alrededor de medio minuto. Se puede recuperar más o menos un ítem cada 38 milisegundos. El fracaso, o sea, cuando es por la decadencia, por la interferencia que puede ser dada por elementos que están en la memoria de corto plazo al mismo tiempo, pero también puede ser por interferencias externas, como decíamos, distracciones. ¿Sí? Entran nuevas. Una distracción quiere decir que está entrando una nueva señal que de alguna manera es más prepotente que la que en ese momento estaba en memoria a corto plazo y por lo tanto la desplaza. Y también existen fenómenos más sofisticados como el desplazamiento de un ítem a otro. El desplazamiento generalmente tiene una cualidad que está directamente vinculada por el priming, pero como en este momento todavía no nos metemos con el priming, nos vamos a meter más adelante. El priming es un fenómeno de facilitación. En realidad es el fenómeno básico por el cual mentalmente las cosas se propagan en la cabeza. Sería el equivalente del flujo electroquímico que se produce en el cerebro. Finalmente, la memoria de largo plazo tiene codificación semántica, tiene codificación visual, tiene codificación corporal. Su capacidad, a diferencia de la memoria de corto plazo y de la icónica, es ilimitada. En principio es ilimitada. Sí, seguramente hay un decaimiento natural con el tiempo, hay un decaimiento con las lesiones, hay un decaimiento con la pérdida de masa encefálica y con la pérdida de la conectividad, ya sea por Alzheimer o ya sea por pequeños derrames, o sea, pequeños accidentes cerebrovasculares que van lentamente inhibiendo la conectividad, digamos, y los circuitos, porque en definitiva lo que llamamos memoria no son más que circuitos, y bueno, hay circuitos que se van dañando
y que van siendo sustituidos a veces por otros caminos o que por gracias a la plasticidad fueron ya sustituidos y en una red para llegar al mismo punto no necesariamente hay que recorrer siempre la misma trayectoria, se puede llegar al mismo lugar por diversos caminos, entonces uno de alguna manera puede llegar a reconstruirlo, pero en principio puede haber una pérdida de conectividad, que eso puede ser tanto traumático como producto del mismo envejecimiento del organismo. La recuperación es tanto específica como de tipo general, es decir, tanto de espécimen como de categoría, y la pérdida, por supuesto, que está asociada, por un lado, al daño orgánico, como decíamos recién, al envejecimiento, a diferentes tipos de enfermedades demenciales, ¿no es cierto? O por lo menos que en principio ataquen las capacidades de memoria. También puede haber un decaimiento o una pérdida como producto de estar asociada a emociones, llamemos por ejemplo emociones traumáticas, por los cuales es precautorio y bueno para el organismo no recuperar esa información que podría resultar dolorosa, inapropiada. A veces simplemente es que no sabríamos qué hacer con esa información. O sea, si tomamos conciencia de eso, no sabríamos cómo seguir adelante. Y aunque parezca mentira, quizás de todas las memorias, de todos los fenómenos, perdón, de decaimiento de la memoria de largo plazo, una de las que más opera en forma permanente es la interferencia, que es como una mezcla de diferentes tipos de recuerdos. Estoy absolutamente convencido de que esto pasó, que estábamos juntos con Mariana viendo esa película o compartiendo tal clase o tal charla cuando vino fulano, y Mariana dice, no, de ninguna manera, justo me acuerdo porque cuando vino fulano, yo estaba enferma y lamenté tanto no poder ir. Y yo tengo la clara convicción de que sí, que estuvimos juntos, que lo habíamos visto, que estuvimos charlando y que charlamos del tema. ¿Sí? Eso es un fenómeno de interferencia. Estamos poblados de sistemas de interferencia. Y la interferencia no solo es de representación a representación, esto es de circuito cerebral a circuito cerebral, con todos sus concomitantes mentales, sino que también se da una interferencia entre el sistema básico, digamos, de las representaciones y las redes que constituyen las palabras. Pues ustedes saben que el lugar en la memoria de largo plazo, en donde se guardan las palabras, que de alguna manera es como un léxico, un lexicón, tiene un lugar, digamos, de almacenamiento, de inervación biológico particular, que es diferencial del lugar en donde están guardadas las cosas en memoria semántica. Nosotros podemos describir muy adecuadamente una representación y hacer todo el rodeo semántico para explicar y transmitir el significado de eso que queremos transmitir, sin embargo no recordar la etiqueta verbal que hace alusión a esa representación. Y cómo la relación entre la representación verbal y la etiqueta no es biunívoca, lamentablemente, aunque en muchos casos la tomamos como biunívoca porque no contamos con mejores instrumentos, pero en realidad a veces hacen falta varias representaciones, o mejor dicho, varias representaciones quedan expresadas en una palabra, o a veces hacen falta muchas palabras para hablar de una representación. ¿Sí? Todos tenemos la representación del amor, pero es suficiente la palabra amor como en tanto etiqueta, ¿no? En tanto etiqueta verbal, como para que todos sepamos de qué estamos hablando cuando la mencionamos. ¿Ustedes qué opinan? A ver. Pues estoy hablando mucho hoy y ustedes poquitito. Y también debe tener que ver con la construcción que uno fue haciendo de ese significado. Sí, sin duda.
por ejemplo, si, no sé, por ahí yo estoy acostumbrada a que un amor sea tóxico, me va a parecer que el amor tiene que ser así. Y si Claro, pero digo, por ahí la palabra amor, en tanto etiqueta sí, verbal, que se guarda en un cachito del sí, cerebro, digamos, que además sí, tiene declinación particular, viste que uno de lo primero que se olvida son de los nombres, o sea, poniendo sí. viejito, uno pierde los nombres, pero no pierde la representación semántica. Uno puede Claro, sabe qué significa, mirá, está yo esa sé qué cosa que era, significa Lucas, pero por ahí no me acuerdo que se llama Lucas. exacto, exacto, Yo sé digo, para qué sirve un mate, pero por ahí no me acuerdo que la se palabra llama, mate. exacto, La exacto. sintáctica sería como que no Se llama, recuerdo. se denomina la etiqueta verbal que alude a una representación. Pero lo que yo les trataba de Perfecto. comentar es que además es más grave porque no existe una correlación directa, un ida y vuelta de modo tal que si menciono esto, aludo a esto y si alude a esto, lo digo con esta palabra. Entonces digo, la representación amor queda agotada Claro. en la etiqueta verbal amor o hace falta No, muchas palabras para hablar de la representación amor. Fíjate que ni bien uno hace alguna consideración, si los chicos interviniesen un poquito más, dirían, bueno, ¿amor de qué? ¿Amor de madre? ¿Amor de partener, de pareja? ¿Amor de hijo? ¿Amor religioso? ¿Amor platónico? Bueno, sigo, ¿no? Y ya, es chao. como cuando decimos silla. Silla es silla, pero cada uno se ubica en la representación que más. Por ahí yo digo silla y me ubico en una silla que me es habitual y hay otro que dice silla y se ubica en otra silla. Su Y sí, representación es otra. Hay eso es muchas representaciones de silla. sí, 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 la diferencia, sí, es así. Pero la diferencia es que los objetos concretos, sean vivos o no vivos, suelen tener lo que se llama un núcleo duro, un núcleo inicial de propiedades que es compartido fuertemente por una comunidad lingüística. Entonces es bastante seguro de que si vos decís eso, una cosa así para sentarse y el otro te diga silla. O sea que con dos palabritas vos actives la representación mental. Si yo te digo, por ejemplo, si les digo, chicos, una sola palabra, quieren que les haga un ejemplo, una sola palabra y ustedes van a activar inevitablemente una representación mental. ¿Lo hacemos? Una sola Sí, palabra, es sí. decir, y se les va a activar una representación mental y no van a poder negarlo, no lo van a poder evitar. Ladra. Ah, bueno, claro. Es Perro, inevitable. pero ¿qué puede ser un perro mecánico o un perro después? Se puede Bueno, agregar puede las ser más, distintas. después se pueden hacer muchas cosas, pero es Claro, inevitable que uno active la representación, basta con eso, ¿sí? Porque es un distintivo, es un atributo distintivo muy fuerte. Pero bueno, pero ahí yo me voy a activar mi pero cuando te vas representación. Si cuando yo te vas tengo a cosas, a representaciones un poquito más complejas y abstractas, las emociones claro, son más abstractas, aunque tengan una base corporal, pero hay cosas que son recontra abstractas. Recién decíamos, si es un sistema de ecuaciones diferenciales, es un conocimiento absolutamente abstracto. Está bien lejos. ¿Sí? Entonces, poder encontrar una relación entre el término que lo designa y lo que es, supone un nivel de especialización hasta de encontrar otro lenguaje, otro pseudocódigo para poder comprenderse. ¿Me entiende? Entonces, en realidad, las palabras abstractas parecen tener un núcleo más pequeño. Yo hoy le comentaba a un grupo de tesistas, eh, mientras que las palabras concretas, algunas palabras concretas, por ejemplo, ropero, tienen una comunalidad en nuestra lengua de un 80 y pico por ciento, o sea que hay con dos o tres atributos, el 80% de las personas saben de qué estamos hablando. mm, Este, las emociones básicas, por ejemplo, amor, odio, bla, 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 las emociones básicas en general no tienen mucho más de 0,35 de correlación entre sí. O sea, el núcleo es más pequeño, la cantidad de atributos es muchísimo más larga, hay mucho más variación, ¿sí? Y aquello compartido por todos, el todos es en realidad un todos muy pequeño, es el 30%. ¿Sí? Todo un tema.
lo vamos a ver si quieren, lo podemos ver, digamos, nosotros, en nuestro grupo dentro del instituto estudia eso. Particularmente estudiamos eso. Pero digo, bueno, el tema es que a lo que iba es, encima tenemos hasta la dificultad esa, que una etiqueta verbal no se corresponde necesariamente y de forma biunívoca con una representación. A veces una representación requiere de muchas etiquetas y a veces una etiqueta está aludiendo y barriendo por varias representaciones. ¿Ah? Aunque sí está ese núcleo común que nos permite entendernos, porque si no viviríamos en babia, sería imposible comunicarnos con nosotros. ¿No? Digo, para no extremar tampoco la posición, sin duda, pero sin embargo hay fenómenos distintivos. Bien, decíamos que esta memoria, ya a partir de los fines de los 70, pasó a ser sustituida por el nombre de memoria operativa, sobre todo por Bradley, que fue el que continuó, si bien está con Hitch. Ahí Bradley es el que continúa y el que sigue agregando, digamos, funciones. Dentro del instituto, acá hay un grupo, por ejemplo, que se dedica específicamente a estudiar Ejecutivo Central y dentro del Ejecutivo Central sistemas de inhibición. Dentro del Ejecutivo Central. Eso tiene aplicación después en la enseñanza, en el aprendizaje, en la lectoescritura, etcétera, etcétera. Pero la básica sería estudiar cómo funcionan los fenómenos inhibitorios. Entonces, en la memoria operativa, teóricamente tiene como funciones, es el sistema ejecutivo central, que es el que controla ese y en realidad todos los demás sistemas, donde están el bucle de fonológico que está apoyando el procesamiento del lenguaje y la agenda bioespacial que permite manejar las imágenes. Esto deriva de algo que se puede formular de modo muy simple, sería: y vos, Mónica, cuando pensás en algo, ¿lo haces en términos de proposiciones o requerís pensar con imágenes? Yo lo hago con imágenes. Bueno, ¿ves? Hay personas que utilizan más imágenes y hay personas que utilizan más proposiciones. Los que abonaron la idea de que los procesamientos eran básicamente proposicionales desarrollaron toda una serie de teorías. Los que abonaron, y como siempre, se hacen teorías, se hacen experimentos y los experimentos en general son congruentes con lo que se quiere demostrar. No vamos a usar experimentos que nos sirvan para no demostrar lo que creemos. Ya bueno, sería como una hipótesis nula, ¿o no? Una cosa por el estilo. Más que sería hacernos como castigarnos a unos mismos, o sea, elegir algo que no va a dar lo que nosotros queremos demostrar. Y entonces los que trabajaron con imágenes, bueno, han hecho muchas actividades y ejemplos y experimentos que en general requieren de la utilización de imágenes. Hay un compromiso intermedio y en realidad yo diría prácticamente esta vieja discusión, digamos, que se saldó con un señor que se llamaba Paivio, que sostuvo que eran al mismo tiempo una cosa y la otra, etcétera, etcétera. Todo esto en realidad creo que ha quedado un poquitito en suspenso, podríamos decir, porque las embodied theories, las teorías que se llaman corporizadas, prácticamente saldaron esta diferencia, porque todo conocimiento, toda memoria, supone la activación de circuitos tanto propioceptivos como circunstanciales, de contexto, de tipo sensitivos, como de manipulación de palabras. Solo que dependiendo del contenido puede ser que predominen unos u otros o que el derivado de aquella primera acción se encuentre relativamente lejos. Sería, yo siempre digo, el autor más prominente de esta corriente se llama Larry Barsalou, y siempre digo que Barsalou vendría a ser como la reformulación de Piaget en el siglo XXI. Muchas de las ideas que él sostiene
son absolutamente congruentes con las hipótesis del desarrollo cognitivo de Piaget, pero claro, visto más quizás ahora desde la lingüística y de la neuroimagen, ¿no? Pero son absolutamente congruentes. Entonces, más o menos el funcionamiento hemos propuesto en los 90, en el Ejecutivo Central está el sistema, básicamente el sistema de control atencional. Fíjense siempre que la capacidad atencional es una capacidad absolutamente limitada, interferible, de modalidad libre, en tanto que puede ser hasta cierto punto elegida por el sujeto y hasta cierto punto derivada hacia un lado o hacia el otro de acuerdo a la calidad, prepotencia del estímulo. De él depende el bucle fonológico como la voz interior, como el sistema articulatorio, donde digamos que está en relación con el almacén, acá tienen, de los fonemas, ¿no? Una de las primeras, o mejor dicho, una de las dificultades más potentes que tenemos cuando nos encontramos aprendiendo una nueva lengua es que no disponemos de un almacén fonológico lo suficientemente afinado. Entonces, en una canción, por ejemplo, aunque sepamos inglés y está cantando una negra, nos cuesta bastante saber dónde termina una palabra y dónde empieza otra. ¿Sí? Es más, dónde termina un fonema y dónde empieza otro. Nos aparece como una melodía todo corrido, y esto es algo que hay que desarrollar y que tiene que ver con estos aprendizajes y esta modulación por las diferentes lenguas, partiendo de la lengua materna, la lengua en la que nos criamos. Y bueno, finalmente la agenda videoespacial, que tiene que ver con aquí sí tenemos un par de premios Nobel de psicología comparada, que sacaron el premio Nobel de Medicina hace 3 o 4 años, con lo que sería el GPS interior. Tenemos como diferentes GPS, no es lo mismo ubicarse en una ciudad cuadriculada, como son todas las derivadas de la conquista española, donde el sistema de calles es una serie de cuadrados generalmente apostado al costado de un río, con una plaza central en donde están una serie de edificios entre los que se destaca el municipio, la iglesia, la escuela, etcétera, etcétera. Generalmente por ese mismo lugar, muy cerca, pasaba el río. En nuestro caso pasaba el arroyo Las Chacras, que está todo por abajo y sale por la diagonal Alberdi. Pero todas las ciudades en general, no, las grandes ciudades, van a ver que están a la vera o cruzadas por un río importante, y las plazas están hechas de esa manera. Y es muy distinto cuando estamos en un lugar medieval, montañoso, donde sí, quizás estaban cerca de un río, pero la circulación en la ciudad estaba hecha por los senderos de burro que servían para el tránsito y el transporte de las cosas. Y entonces movernos en esas ciudades nos hace movernos como si fuésemos personas que estamos metidos en un laberinto, y el tipo de señales que tenemos que tomar para orientar nuestros GPS es totalmente distintos, como la persona que sale de su casa sabe que tiene que hacer tantas cuadras, donde está el toldito rojo, doblar hacia la izquierda, a caminar tantas cuadras, donde está el kiosco de tal cosa, girar a la derecha, luego pasar por un lugar en donde hay una lomita, generalmente está rota la vereda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tomamos todas pequeñas referencias, ¿sí?, que son como señales dentro de un laberinto en el cual nos movemos, y eso es muy distinto a tener un mapa geográfico, digamos, tipo coordenadas cartesianas, en donde sabemos cómo desarrollarnos, y todo eso es parte de lo que desarrollamos como subsistema dentro de la agenda videoespacial. El ojo interior es el GPS interno. Creo que una cosa más, no, todavía tenemos más, así que vamos a tener que... Sí, no, perfecto. Entonces, llegado a este punto, llegamos a la memoria que nos interesa, que es la memoria de largo plazo,
y dentro de ella la reina ha sido el estudio de las representaciones mentales. Entonces, a continuación de este slide comienza, nos metemos de lleno en memoria a largo plazo y nos metemos en representaciones mentales que nos va a permitir durante 2 o 3 clases barrer casi toda la asignatura. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Comentario, sugerencia? Bueno, nada, por chat parece que está todo bien, entonces nos vemos el próximo jueves. Una consultita nada más teórica, Sí, dale. técnica sería, no sé. Quiere decir que la clase que viene vamos a ver el texto para digamos, aunar criterios. ¿Sería el texto de los orígenes y fundamentos de la psicología cognitiva, el de Ballesteros? Mira, donde mejor Que va con la representación. donde mejor está desarrollado Sí. es en López Ballesteros del año 97, por ahí. Sí, el de claro, 96 creo Sí, que tengo que dice. sí, Perfecto. es donde para mí está mejor que en el de Manolo, sí. Perfecto. Esa era Sí, para... está muy bien, está con ejercicios, es muy claro, porque Soledad la tuvimos de profe, igual que a Manolo de Vega. Ujú. Soledad lo escribió para la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Entonces, la calidad pedagógica de la estructura, viste, con resúmenes, con preguntitas, con reflexiones, etcétera, está muy bien armado para alguien que está leyendo a distancia, para alguien que está estudiando a distancia. Inclusive que está leyendo a Entiendo. distancia sin tecnología, sin tecnología, sin visión, ¿no? O sea, Claro, esto es sin esta interacción. antes de Internet, por así decirlo. Sí, sí, entiendo. Entonces está muy bien, muy pedagógicamente escrito y muy completo. Perfecto. Bueno, gracias, profe. Buena No, semana. Nos vemos la gracias semana a que viene. ustedes. Nos vemos. Hasta luego.